Alumnos, vamos a empezar entonces la clase de historia, ¿ya? Pero les voy a dar las siguientes recomendaciones para todos ustedes. Me van a escuchar, por favor, todos. Escúchame. Miren, una vez que yo empiece el tema de historia, cuando yo llegue a conclusiones, yo allí recién voy a habilitar los micrófonos de ustedes para poder escuchar y despejar sus dudas. Cualquier tipo de preguntas que ustedes quieren hacer con respecto al tema, yo lo voy a responder, por favor, ¿ya? Lo que yo quiero decir a ustedes es lo siguiente, para mí es de suma importancia la responsabilidad y la puntualidad. Lo que yo quiero es que ustedes no estén interrumpiendo las clases. Para la próxima clase que tengamos el próximo viernes, siempre yo voy a tomar asistencia y por favor, cada alumno que va ingresando al aula, yo lo voy a observar aquí en la pantalla que tiene que usted anotar sus nombres y apellidos completos para poderlo registrar, por favor. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar la clase de historia, pero antes de ello me voy a presentar porque algunos de ustedes ya saben mi nombre y apellido, pero aquellos alumnos que son nuevos todavía no me conocen. Bueno, yo soy el profesor Víctor Sarabia Mata, conmigo van a llevar el curso de Historia del Perú, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera, siempre la puntualidad, siempre la responsabilidad y siempre lo que es el respeto. Otra cosa que quería decir a ustedes, por A o B que se termine el tiempo en esta clase, yo voy a reactivar nuevamente, lo voy a activar, pero va a ser con el mismo ID y con la misma contraseña, ¿ya? Para que ustedes no vayan a pensar que yo he concluido ahí, no, yo voy a continuar por ahí, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar la clase. Alumnos, en este momento voy a desactivar todos los micrófonos, ¿ya? Lo voy a desactivar. Una vez que yo concluya el tema, yo allí voy a activar nuevamente los micrófonos yo para poder escuchar cualquier pregunta o duda que usted tiene con respecto al tema. Y todo lo van a hacer con coherencia, por favor, ¿ya? Gracias. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy, un tema muy importante con respecto a la visión panorámica del Perú a fines del siglo XVIII. ¿Qué pasaba en el Perú y sobre todo comparándolo, qué es lo que pasaba, por ejemplo, en España? En España se estaba originando una reforma más conocida como la reforma borbónica. Que a continuación yo les voy a mencionar a ustedes en qué consistía la reforma borbónica. Ahora, como objetivo principal del tema, tenemos conocer la coyuntura económica, política y social a fines del siglo XVIII. Como segundo objetivo tenemos conocer los motivos de la reforma borbónica y su influencia en el Perú. Bien, antes de ello, le quiero explicar a ustedes qué fue la reforma borbónica. Mira, cuando nosotros hablamos de la palabra reforma, reforma se refiere a unos cambios que hace un Estado. Pero ¿en qué aspectos, sobre todo, se hicieron estos cambios? En cambios políticos, cambios, más que todo fue cambio administrativo, porque en aquella época había mucha corrupción en aquellos entonces. Bien, entonces, la pregunta es, ¿a qué llamamos reformas borbónicas? Las reformas borbónicas fueron el resultado de la ilustración de los gobernantes españoles. Pero en sí, ¿qué fueron las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas fueron cambios políticos, cambios comerciales, cambios territoriales, cambios administrativos. Ahora, todos estos cambios, ¿quién lo propuso? Todos estos cambios lo propuso la corona española. Pero la corona española, para poder mejorar estos cambios políticos, estos cambios comerciales, estos cambios territoriales, estos cambios administrativos, se propuso en varios objetivos para poder lograr la situación, lo que pasaba, por ejemplo, en España y lo que pasaba acá en el Perú. ¿Ya? Entonces, el primer objetivo de la corona española era mejorar la administración. Segundo objetivo, mejorar la gestión del gobierno.
mejorar la entidad financiera. Otro objetivo, mejorar el aspecto económico. Esto era lo que se estaba originando, sobre todo con esta reforma borbónica. Bien, entonces, chicos, quiero hacer quiero hacer énfasis con respecto a la reforma borbónica. Ahora, ¿por qué creen ustedes que se originaron las reformas borbónicas? Ojo, las reformas borbónicas, miren, las reformas borbónicas se originaron en el siglo XVIII, ¿ya? En el siglo XVIII se originaron las reformas borbónicas. ¿Sí? Bien, ahora, ¿por qué se hicieron las reformas borbónicas? Porque hubo tipo de corrupción, hubo mal manejo con respecto a la administración. ¿Sí? Bien, ahora la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que se hicieron las reformas borbónicas? Con gran fuerza podríamos decir. ¿Saben por qué se originaron esas reformas borbónicas? Porque quienes se estaban apoderando de esta situación, quienes se estaban enriqueciendo, era la aristocracia criolla y era el clero. Dos grupos sociales que se apoderaron de toda esta riqueza. Ahora, ¿qué más hubo? ¿Qué más hubo con estas reformas borbónicas? En estas reformas borbónicas más que todo se dieron porque los corregidores estaban cometiendo actos de corrupción. Chicos, hay que hacer un análisis hoy en día, por ejemplo, lo que pasó en el siglo XVIII o lo que está pasando hoy en día en la actualidad en el gobierno actual, acá en el Perú sobre todo. Ustedes saben que hace días atrás, por ejemplo, el ministro de Interior tuvo que dejar el cargo porque descubrieron que en su ministerio se estaba cometiendo actos de corrupción. Y a pesar de todo, con la situación, con este virus, con esta pandemia que están viviendo las personas que están careciendo de esta situación, más que todo económicamente, quienes se estaban enriqueciendo con toda esta situación, pues eran gentes que estaban rodeadas del ministro. Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con la corona española? Volviendo al tema. ¿Qué es lo que pasó con la corona española? La corona española en esos entonces puso mano firme y dijo, para que España salga adelante, tenemos que administrar bien nuestro territorio, nuestro comercio. Bien, entonces, vamos a continuar. Miren, acá tenemos el concepto de reformas borbónicas. ¿Ya? Nos dice que fueron un conjunto de medidas impulsadas por la corona española. Eso es lo que yo le decía a ustedes. Fueron cambios que se propuso la corona española. Pero ¿qué tipo de cambios se hicieron con esta reforma borbónica? Cambios políticos, cambios comerciales, cambios territoriales, cambios administrativos. Ahora, pregunto, ¿en qué siglo apareció esta reforma borbónica? Apareció en el siglo XVIII. En el siglo XVIII apareció la reforma borbónica. Bien, ahora, entonces, vamos a ver de que en realidad, durante estas reformas borbónicas se clasificaron en 4 campos. Lo voy a mencionar ahorita y lo voy a explicar. ¿Ah? A ver, miren, escúchame lo que les voy a proponer a ustedes. Hubo reformas eclesiásticas. ¿En qué consistía la reforma eclesiástica? ¿O cuál era el objetivo? El objetivo de la reforma eclesiástica, su objetivo principal era imponer el poder del Estado, sobre la iglesia. Y recuerden ustedes que durante esta reforma borbónica, ¿quién era el que tenía poder? El que tenía poder en aquella época era la iglesia. Podríamos decir que la iglesia también estaba contaminada con el acto de corrupción en el siglo XVIII. Bien, ahora, la segunda reforma, tenemos la reforma territorial. Reforma territorial. ¿En qué consistía la reforma territorial? Y la reforma territorial
estaba totalmente prohibido. Estaba prohibido que Inglaterra realice tipo de comercio con España. Porque recuerden ustedes que Inglaterra hizo el tipo de contrabando con España. ¿Y quiénes se beneficiaban con este contrabando? ¿Era la iglesia? ¿O era el clero? Era la aristocracia criolla también. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Estamos viendo hasta aquí dos tipos de reformas. Mira, la reforma eclesiástica. ¿Cuál era el objetivo? Repito, estoy repitiendo, mira. El objetivo de esta reforma eclesiástica era imponer el poder de la iglesia, ¿ya? Por el Estado. Ahora, la segunda reforma, la reforma territorial, ¿en qué consistía? Que estaba prohibido Inglaterra que realice el tipo de comercio con España. Bien, ahora tenemos la tercera reforma, una reforma comercial. ¿En qué consistía la reforma comercial? Aniquilar los prestigios particulares de aquella época. Por ejemplo, en el siglo XVIII aparecieron el puerto del Callao, apareció el puerto de Veracruz, el puerto de Cayes. Esos puertos prácticamente se cancelaron o se cerraron, porque estaba bien claro que el único país que debería comerciar con sus propias colonias era España, y no con Inglaterra. ¿Ya? En eso consistía la reforma comercial. Vuelvo a repetir, la reforma comercial, ¿en qué consistía? Aniquilar todos los puertos privilegiados. ¿Quiénes eran esos puertos privilegiados? Esos puertos privilegiados fueron el puerto del Callao, el puerto de Cádiz, el puerto de Veracruz. Bien, entonces, aquí en esta diapositiva vamos a encontrar algunos objetivos de las reformas borbónicas en el Perú. Convertir, dice, al virreinato del Perú en un mercado de consumo de manufactura española, así evitando que América no realice producción industrial. Mantener el monopolio comercial. Miren, ustedes observen ahí el mapa. Miren, observen ustedes ahí el mapa. Van a ver ustedes que el puerto del Callao, ya, mira, el puerto del Callao, el puerto de Cádiz, miren, van a ver ustedes el puerto de Cádiz, el puerto de Sevilla, esos puertos que yo lo acabo de mencionar cuando yo toqué el punto de reforma comercial, esos puertos prácticamente en aquella época, en el siglo XVIII, fueron aniquilados. Lo llegaron a aniquilar, lo llegaron a cerrar, porque eran puertos que tenían mucho prestigio. Allí era donde se estaba cometiendo actos de corrupción, allí había mucho contrabando. Por ahí se desplazaba, por ejemplo, Inglaterra llevando el comercio aquí, a España. ¿Sí? Bien, entonces, continuamos. ¿Ya? Principales reformas en el virreinato del Perú y sus consecuencias. Bien. En el aspecto político, le decía a ustedes que hubo cambios. ¿Por qué? Porque se tiene que controlar al gobierno local. ¿Y cuál fue la consecuencia? Se dio preferencia y se ocupar cargos públicos a peninsulares. Recuerden ustedes, cuando ustedes escuchen hablar, los peninsulares se está hablando de españoles. Escuchen ustedes hablar de chapetones, es lo mismo que se esté hablando de español. ¿Ya? Español. Bien, ahora, chicos, quiero hacerle a ustedes un hincapié acá. Lo siguiente, mira, lo siguiente, escúchame lo que te voy a decir. Vemos hasta hoy en día, con esta investigación que se hizo sobre estas reformas, ¿saben qué clase social fue la que padeció mucho? Fueron los indios. Los indios, pobres de ellos, eran explotados en aquella época, eran maltratados. ¿Sí? Bien, entonces, continuamos. Bien, acá tenemos, en el aspecto político, tenemos creación de nuevos virreinatos y capitanías, por ende, nuevos puertos. Eso es lo que yo les decía a ustedes, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos, miren, el dominio de Portugal, acá tenemos el virreinato del Perú, acá tenemos la audiencia de Charcas, que era, antes antiguamente lo llamaban Alto Perú, y tenemos el Río de la Plata, que es Argentina, ¿no? Tenemos el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Que es Colombia, el virreinato de
¿no? De Venezuela, ¿no? Bien. Entonces, ahí se comienzan a crear las capitanías. A ver, chicos, en aquella época hubo mayor control sobre el gobierno y sus recursos. Si bien es cierto, en la época de la Reforma Borbónica, la corona española mucho le preocupó a los gobiernos centrales. ¿Por qué? Porque ellos tenían que controlar bien la parte administrativa y evitar la corrupción. ¿Sí? Bien, entonces, quiero aclarar algo. En aquella época de las reformas borbónicas, había un grupo que también se estaba beneficiando con este contrabando. Eran los corregidores. ¿Ya? Los regidores, ¿quiénes fueron los corregidores? Eran grupos de personas que también tenían poder económico. ¿Ya? Económico. Bien, entonces, continuamos. En el aspecto económico, ¿qué es lo que le preocupó a la corona española? La corona española le preocupó mantener la economía, ¿ya? Mejorar la entidad financiera en aquella época. Una de las consecuencias, nos dice, se repartía mercancía innecesaria a los nativos peruanos, beneficiando económicamente a quién? A la corona española. Bien, tenemos en el aspecto social religioso, ¿no? Le decía a ustedes qué pasó, por ejemplo, con la reforma eclesiástica. Su objetivo principal era imponer, ¿no?, el poder del Estado sobre la Iglesia. ¿Ya? Allí, por ejemplo, como consecuencia se da la expulsión de los jesuitas. Ustedes ven ahí esa imagen, en esa imagen me está considerando todas las órdenes religiosas, estaban los jesuitas allí en aquella época. Bien, entonces, vamos a ingresar a cálculos y resultados. ¿Sí? Cálculos y resultados. Me dice la número 1, ¿a quiénes se le dio preferencia para ocupar cargos públicos? ¿A quiénes fueron? Fueron a los peninsulares. ¿Quiénes fueron los peninsulares? Fueron los españoles. Y recuerden que a los españoles también se les conocían como chapetones. ¿Sí? Bien. Ahora, dice, 2, ¿qué países ya se habían industrializado antes que España? Inglaterra y tenemos Francia. Recuerden ustedes lo que pasó en Inglaterra en el año 1750, por ejemplo, ¿no? En el año 1750, en Inglaterra surge la primera revolución industrial. Ahí surge lo que es la máquina de vapor, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, Inglaterra, en aquella época, un país más preparado que España, ¿no? Bien, seguimos. Mencione una consecuencia de los repartos mercantiles. ¿Sí? Bien. Una de las consecuencias de los repartos mercantiles, tenemos allí, yo lo puedo leer para que ustedes tengan ya su respuesta clara, ya porque eso también yo le he explicado. Como consecuencia de los repartos mercantiles, el virreinato del Perú se convirtió en un mercado de consumo. De esta manera, la corona española se beneficiaba económicamente, siendo su máximo objetivo. ¿Ya? ¿No? Esto sucedía pues en aquella época, ¿no? En el siglo XVIII, ¿no? ¿Por qué razón se formaron nuevos virreinatos? ¿Ya? ¿Por qué se formaron nuevos virreinatos? Porque se buscaba ¿qué? Centralizar y mejorar el control administrativo de las colonias. Eso era la situación. O sea que hay una buena administración por parte de los gobiernos locales en aquella época. Bien, entonces, vamos a continuar con el número 5. ¿Ya? España enfrentó un grave atraso económico debido a que sufrió, nos dice, una caída de exportación y falta de control político, la falta de capital, la falta de ingresos, el rey murió sin dejar descendencia, el control político de territorios en América, ¿no? Aquí vamos a ver la falta de control político, la respuesta, la letra E, ¿ya? Letra E. Entonces, recuerden ustedes que durante la reforma borbónica, recuerden que había una clase social que fue explotada, ¿no? Por ejemplo, ¿quién eran? Los indios, ¿no? Los indios. ¿Qué eran las capitanías?
Las capitanías eran, por ejemplo, jurisdicciones, o eran lugar, ¿no? De carácter militar. ¿Para qué? Para poder administrar bien la población, ¿no? Indígena. Entonces, ahora, la CEI nos dice que eran las capitanías eran jurisdicciones. ¿Ya? Entonces la respuesta es la B. Jurisdicciones de rango superior a los virreinatos. Bien, ahora nos vamos a conclusiones. Bien, con respecto a las conclusiones que hemos llegado al tema, recuerden ustedes que la reforma borbónica fue el resultado de la ilustración de los gobernantes españoles. ¿En qué siglo apareció esta reforma borbónica? Apareció en el siglo XVIII. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Recuerden que las reformas borbónicas fueron cambios políticos, cambios comerciales, cambios territoriales y cambios administrativos. ¿Quién propuso estos cambios? La corona española. ¿Por qué surgieron las reformas borbónicas? Porque hubo corrupción, hubo contrabando. ¿Qué país empleó o hizo el contrabando con España? Era Inglaterra. Como les decía yo temprano a ustedes, ¿quién fue el país que se le prohibió que no debería hacer el tipo de comercio con España? Fue Inglaterra. ¿Cuáles fueron los puertos privilegiados en aquella época? Fue el puerto del Callao, el puerto de Cádiz, el puerto de Veracruz. ¿Sí? Bien, entonces, ojo, uno de los objetivos de la corona española era mejorar el sistema administrativo del gobierno, mejorar el sistema financiero, mejorar la economía. Pregunto, ¿quiénes se llegaron a enriquecer con el tipo de contrabando? Primero fueron la aristocracia criolla y luego fueron el clero. ¿Qué entendemos nosotros por aristocracia criolla? La aristocracia es un grupo que tiene poder económico. ¿Ya? A ello se refiere lo que es la aristocracia criolla. Bien, entonces, vamos a dar unos puntos con respecto a lo que me indica acá las conclusiones. Incremento de la presión fiscal sobre la población. Incremento de la competencia comercial entre ciudades y puertos. Descontento popular y rebeliones antifiscales. Desarrollo de las primeras ideas de emancipación. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a empezar con las rondas de preguntas que ustedes quieren hacer. La recomendación que yo quiero darle antes que yo active el micrófono, yo les sugiero a ustedes que por favor, si algún alumno tiene modulado su micrófono, puede escribir por el chat, ¿ya? En esa parte voy a ser bien tolerante, no se preocupen, ¿ya? A ver, mis estimados alumnos de tercer año A de secundaria, ¿qué tal la clase? ¿Quedó claro? Alumnos, ¿me escuchan? Sí. Sí, Pregunta, no me la escucho. ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Acabo yo de activar su micrófono y le voy a preguntar algo a ustedes, pero quiero que ustedes me respondan en honor a la verdad. Dígame ustedes, Okay. ¿quedó claro la clase? Sí. Bien. Algo